A dejarse usar por Dios para edificar a otros. En esta tarde tenemos el privilegio de que nos acompañe el matrimonio Montión. Creo que la mayoría los conoce, pero por las dudas se los presento. Sus nombres son Mauricio y Daniela. ¿Dani está por ahí? Ellos son directores del Ministerio de Restauración en Latinoamérica. Y bueno, hoy nos van a estar compartiendo un poco de todo lo que ellos hacen más de 25 años que están trabajando en la restauración del cuerpo de Cristo. Tienen mucha experiencia y bueno, la idea es que nos puedan compartir de eso y también de lo que Dios les haya hablado. Así que Mauri, todo tuyo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están despiertos? Amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro del profeta Isaías, capítulo 61. Isaías 61, mientras va abriendo allí, le damos gracias al Señor por esta posibilidad. Gracias porque nos han invitado una vez más y espero que nos sigan invitando. Amamos la Iglesia de Cristo, pero sobre todo amamos esta casa, amamos esta congregación. Y cuando nos extendieron la invitación, mira, no la tuvimos que pensar mucho porque nos sentimos realmente muy en casa. Isaías 61, esto es una profecía, a partir del versículo 1 dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo de favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en sus justicias serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Amén. Usted sabe a quién hace referencia esta palabra, ¿no es cierto? Que luego en Lucas el Señor toma el libro de Isaías en una sinagoga que lo habían invitado y él lee esta palabra y dice: esto se ha cumplido ahora, ¿no? Y entendemos que este llamado de sanar al quebrantado, de levantar al caído, tiene todo que ver con la iglesia de Cristo. Sabemos que la esencia, la plenitud y la magnificencia de Cristo, ¿dónde se ve reflejada? ¿En quién? No los escucho. ¿En quién? Bien. Y cuando hablamos de iglesia, ¿de quién hablamos? Del pastor Marcelo, ¿verdad? No, del Nata. Ellos son iglesia, los jóvenes. ¿De quién? De mí. Yo soy iglesia, decí. Yo soy iglesia. Decirle que está al lado tuyo: vos sos iglesia. Así que esta profecía recae sobre nosotros también. ¿Cómo se ve realizada? ¿Cómo se ve plasmada esta verdad de que Cristo sana al quebrantado, restaura al caído, si no es en la iglesia de Cristo, ¿no? Y cuando hablamos de iglesia de Cristo nos hacemos la idea de todo el cuerpo de Cristo, y está bien, pero vemos que la vida de la iglesia de Cristo se da en los discipulados. Por eso vamos a hablar en estas 2 sesiones acerca de la importancia de los discipulados para poder sanar, para poder restaurar, para poder conformarnos a la imagen y al carácter de Cristo. Amén. Porque entendemos que los cultos dominicales, los miércoles, no sé si ustedes se reúnen los miércoles, son importantes. Nos reunimos como congregación, como asamblea, a alabar al único que merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación. Pero los cultos no necesariamente nos sanan, o Dios no nos sana necesariamente en los cultos. Los cultos están centrados en nuestro Señor. Porque
como parte del cuerpo de Cristo y como personas que todavía estamos transitando de este lado de la eternidad, el Señor continúa transformándonos, como ya vamos a leer en Efesios. Y necesitamos esos lugares específicos donde esta transformación, donde esta restauración pueda suceder en nuestras vidas. Y no necesariamente sucede los días domingo o los días miércoles. Necesitamos, como verá allí, no sé si me acompañan con la PowerPoint, estos grupos pequeños. Y no es algo que nos inventamos nosotros en el Ministerio de Restauración o los discipulados del Renuevo. Esto está en el corazón del Evangelio. El Señor tenía un montón de discípulos, ¿se acuerda? Como 70, decía algunos, ¿verdad? Pero entre ese grupo, o ciento y tantos, los que estaban allí en el aposento alto, en Hechos, pero de todo ese gran grupo él tenía un discipulado. ¿De cuántos eran? ¿Se acuerdan? 12, ¿no? Él eligió a 12 en los cuales él podía invertir, derramar todo lo que él tenía sobre ese grupo de personas. Así que no es algo que nos hemos inventado en los grupos de sanidad, en los grupos de restauración. Esto está en el corazón del Evangelio, ¿no? Y es el diseño del Padre para la restauración y para la sanidad. ¿Amén? Es en los grupos de discipulado, en estos grupos pequeños. Allí veremos en la PowerPoint, el principio, el que dice el renuevo, importancia de los discipulados. Bien, allí es donde ciertamente nos sacamos las caretas, donde dejamos de jugar a la iglesia y donde nos convertimos en la iglesia de Cristo, donde nos mostramos reales, auténticos y donde realmente buscamos ayudarnos unos a los otros a medida que Él sale a nuestro encuentro. Bien, ahí está, importancia de los grupos, ¿verdad? ¿Qué es lo que es un discípulo? Básicamente voy a ir rápidamente compartir algunas definiciones porque quería entender más cabalmente qué es lo que vamos a estar haciendo, qué es lo que ustedes que ya vienen haciendo de hace un tiempo. Persona que recibe enseñanzas de un maestro, ¿no? Por ejemplo, el discípulo de un violinista, pero la que aplica aquí es la de segunda definición, que dice una persona que sigue y defiende, difunde las ideas, doctrinas, enseñanzas, legado y método de un maestro, ¿no? Y da la enciclopedia, el discípulo de Platón, ¿no? Estamos aquí nosotros como discípulos de Cristo. Y en eso es lo que nos tenemos que nosotros transformarnos, primeramente nosotros, y ayudar a las personas que están en este grupo a transformarse ¿en qué? En discípulos de Marcelo Ceballos. ¿De quién? ¿No? De Matías Ceballos. No, discípulos de Cristo, ¿no? Cuidado esto, porque a veces nuestra humanidad nos puede llegar a jugar una mala pasada y queremos que las personas se transformen en discípulos nuestros. Y decimos a veces, mis discípulos, ¿no? No son tus discípulos, ¿no? Son discípulos ¿de quién? De Cristo, alguien que sigue, defiende, difunde las ideas, doctrinas, enseñanzas, legados de Cristo, ¿no? Discipulado es un, ¿qué dice allí? La próxima definición. Un ¿qué? Diga conmigo, proceso. ¿De qué? De aprendizaje para vivir a la manera de Jesucristo, ¿no? Y mucho que no nos gusta la palabra proceso. Nos gustaría más la palabra producto. Ya está, yo ya soy un producto, yo ya estoy pipí cucú, ya soy discípulo de Cristo. Sí, pero para vivir, para pensar, para que el carácter de Cristo se vea forjado en nosotros, tenemos que atravesar este proceso de discipulado. El punto 2 digo que el discipulado es el medio, diga conmigo medio, diga conmigo contexto, que agrupa, fundamenta,
que orienta, que apoya a los miembros de una congregación que desean ser discípulos de Cristo. Porque puede que deseemos ser discípulos de Cristo y tengamos buenas intenciones, pero muchas veces con las buenas intenciones no alcanza. Hay congregaciones que realmente vemos, viajamos, tenemos la posibilidad con mi esposa, la gente del Ministerio de Restauración, de visitar muchas congregaciones que tienen muy buenos deseos en convertirse en discípulos de Cristo, pero no tienen este contexto, este medio en el cual podemos ser forjados, podemos ser enseñados, podemos ser orientados, apoyados para ser discípulos de Cristo. En el punto 3 digo que el discipulado es un proceso de ¿qué? Mentoreado, donde uno es desafiado, donde uno es corregido, animado, restaurado, confrontado. Ay, no me gusta esta palabra, pero es así. Donde uno es equipado, capacitado y conformado a la persona y al carácter de ¿quién? De Cristo, ¿no? Al carácter de Cristo. Amados, quizás algunos tengamos personalidades un poco más fuertes, que seamos innatamente más líderes, y hay ciertamente una tendencia a que las personas nos imiten, pero ellas se tienen que hacerse imitadores de Cristo. ¿Y dónde lo hacemos? En este proceso, en este contexto donde somos mentoreados, ¿no? Hoy se utiliza la palabra coach, habrá escuchado coaching, ¿no? Eso es donde uno es mentoreado, desafiado, donde, como vamos a ver, tenemos que tomar decisiones y para eso uno necesita ser desafiado, necesita ser confrontado, corregido, porque es muy difícil que el domingo desde el púlpito el pastor diga, hermano, ¿qué pasa con esta área de tu vida? No es el contexto el día domingo, pero sí en el grupo de discipulado, ¿qué está pasando? Donde rendimos cuentas, ya va a escuchar de esta palabra una y otra vez, equipado, conformado a la persona y carácter. ¿Dónde está esto en la palabra? Mateo 28, ¿se acuerda? La gran comisión. ¿Qué les dice el Señor? Por lo tanto, allí vayan y conviertan a las personas. ¿Qué dice? Vayan y háganles hacer la oración del pecador y ya están listos. No, ¿qué dice? Vayan y hagan discípulos. No dice vayan y conviértanlos, ¿no? Hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a quién, a estos nuevos discípulos, a obedecer. Aquí está el proceso de discipulado, a obedecer lo que dicen los estatutos de la convención de las asambleas de la UAD, ¿verdad? ¿Qué dice? Cuidadito, mis hermanos, ¿no? Enseñamos los pensamientos, el carácter, las enseñanzas de ¿quién? De Cristo. Y yo sé que tengo la libertad de decir esto aquí, ¿no? Pero lamentablemente vamos, como decía, viajamos por congregaciones donde ya hay un manual, los estatutos de la convención no sé cuánto, vamos, este es el discipulado. No, no dice el Señor, dice acá a obedecer todos los mandatos que yo les he dado. ¿Qué mandatos estamos transmitiendo en los discipulados? Estamos replicando, reproduciendo, enseñando tradiciones, costumbres, normas inventadas por nosotros que por un tiempo quizás nos sirvieron. No que no esté bien tener estatutos, ciertamente necesitamos un marco jurídico, legal para lo que hacemos como iglesia, pero esencialmente no estamos para transmitir costumbres ni tradiciones, porque lamentablemente nos topamos luego con un montón de leyes y de personas que siguen leyes y tradiciones y costumbres de hombres.
Y es lo que no queremos. Amén. Líbranos, Señor. Lo digo con mucho temor y temblor porque tengo la libertad de poder expresar esto en este lugar. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes hasta que ascienda al cielo con mi Padre. ¿Qué dice? Hasta el fin, siempre, ¿no? Hasta el fin de los tiempos. Él está con nosotros en esos contextos, en ese medio. Bueno, la palabra sigue diciendo la importancia del acompañamiento. En Eclesiastés dice, mejor son 2 que 1, pues tienen mejor recompensa por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante, ¿no? Así que son mejor 2 que 1. Hay un principio bíblico fundamental en el discipulado. Cuando un hermano ha caído, está el otro allí para ayudarle en el contexto del discipulado. Hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro, ¿no? Esto sucede, se realiza, se plasma dentro del grupo discipulado. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí, ¿quién está en medio de ellos? Estoy yo, dice el Señor. Mire la importancia, la vida de Cristo siendo experimentada en el grupo discipulado. Amado, no es poca cosa los grupos discipulados, ¿no? Qué bueno que comiencen este año teniendo esto en mente, que la vida de la iglesia de Cristo se desarrolla, se experimenta en los grupos de discipulado. Importancia de los discipulados. Gálatas, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, dice que sois más espirituales, restauradlo, dice en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, ¿no? Así que si uno cae, tropieza, ustedes que han caminado un poco más en el Señor, que están firmes, dice, expúlsenlo de la congregación. Siéntenlo en la última fila de la congregación, ¿no? Que dice, restaurarlo. Restaurarlo. Ciertamente la disciplina es parte de lo que la palabra nos enseña, pero disciplina sin restauración no tiene sentido, ¿no? ¿Para qué disciplinamos? ¿Con un motivo punitorio, castigador? Bueno, pecaste, chao, al último ya. Sos el último en venir al culto y el primero en irte. Esto sucede en algunas congregaciones. ¿Qué pasa con aquellos que caen? Hay que restaurarlo en espíritu de mansedumbre. Mirándote a vos mismo, dice Pablo, no sea que vos también seas tentado, ¿no? Hebreos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas. ¿Dónde lo hacemos? En el grupo discipulado. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. ¿En qué contexto? En el contexto de los discipulados. Santiago 5:16. Confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Somos sanados cuando confesamos. ¿En qué contexto vamos a confesar? ¿No vamos a parar aquí un domingo y vamos a confesar? Bueno, si usted siente el Señor hacerlo, lo puede hacer, pero yo le recomiendo en el grupo de discipulado a su discipulador. Confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Operamos en comunidad toda la vida. Recuerdo cuando estaba naciendo nuestro hijo Jonatán, estábamos allí en la sala de parto, estaba el anestesista, el ginecólogo, el pediatra, era todo un equipo, ¿no? Nacemos en comunidad y cuando estamos en el féretro, estamos en comunidad, estamos rodeados de gente, así que tenemos que aprender a relacionarnos. El éxito que tengamos en los grupos va a guardar mucha relación, ¿no? En cuán exitosos seamos en otras áreas de nuestras vidas. Así que nos conviene aprender a funcionar en los discipulados. Ciertamente ellos proporcionan a nuestras vidas
nutrientes que son sumamente importantes, porque la mayoría de nosotros venimos de contextos donde no se nos supo suplir esto saludablemente en tiempo y forma, y venimos terriblemente carentes de estos nutrientes. Aquí pongo amor, afirmación, atención, tantas cosas con las que venimos arrastrando, ¿verdad? Y venimos con un vacío muy tremendo en nuestro corazón, en nuestra alma, de ser afirmados, de ser amados, ¿no? No hay necesidad más básica que eso. Y si bien en los cultos dominicales nos reunimos y adoramos al Señor y nos saludamos, pero es en los grupos de discipulados donde se nos es impartida la vida de Cristo, este amor, estos nutrientes tan importantes. Por otro lado, el aislamiento es la base de muchos de los problemas. Sabe que como Ministerio de Restauración trabajamos en la restauración emocional, relacional y sexual, y uno de los caldos de cultivos para estos problemas es el aislamiento. El decir, bueno, yo no puedo lidiar solo con este problema en mi vida, me voy a aislar y solo voy a tratar de solucionar esto. Y sabemos que, como digo, el aislamiento, la soledad, produce aún más aislamiento, enajenación, y es como ese caldo de cultivo donde estos quebrantos polulan, ¿no? Florecen. Nuestras heridas, las heridas que venimos arrastrando desde muy pequeño, ¿no? Fueron impactadas en nosotros en un contexto relacional. Y Dios utiliza un contexto relacional para sanar esas heridas. Una hermana dice, si enfermamos en grupo, sanamos en grupo. Y si las relaciones te dañaron, Dios va a usar las relaciones en Él para sanarte. Amén. ¿Y qué contexto ha elegido el Señor para poder experimentar esta sanidad? Si no es en el contexto del discipulado, ¿no? Dios usa un contexto relacional para sanar las heridas. Por eso que mucho de lo que nosotros podamos recibir en el grupo discipulado va a tener que ver con nuestra disposición para abrir nuestros corazones y para dejar que la vida de Cristo sea derramada en cada uno de nosotros. ¿Voy muy rápido o vamos bien? Beneficio de los discipulados. Son muchos, pero como dije recién, lo que sembremos, eso segaremos. Lo que sembremos, eso vamos a segar. No veas al grupo de discipulado como una carga, como algo que realmente, sí, como una carga, como un peso. Más bien tiene que ser ese lugar donde vos estés deseando ir. ¿Para qué? Para poder justamente encontrar ese alivio de esas cargas tan pesadas, donde puedes sacarte esa mochila, ¿no? Y decir, bueno, la dejo aquí a los pies de la cruz, donde puedo abrir mi corazón. Pero si la persona viene al grupo, no abre la boca, no siembra, ciertamente muy poco va a poder sacar. Mucho el fruto no va a poder ser, porque esa persona no ha invertido, no se ha abierto, no ha abierto su corazón, ¿no? Los grupos ciertamente discipulados nos proporcionan muchas respuestas, ¿no? Los cómo de cómo convertirnos en la persona de Cristo, porque no sabemos cómo llegar a ser esos discípulos y necesitamos esta instrucción de aquellos que han caminado un poquito más, ¿no? Consolamos a otros con el mismo consuelo con el que hemos sido consolados. ¿En dónde lo hacemos? En los grupos discipulados. Mire si no hay beneficios y si no es el diseño de Dios para la iglesia de Cristo. Los grupos de discipulados, ¿qué nos proveen? Identidad, dirección, objetivos y visión. Esto es muy importante. Estamos aquí, gracias a Dios, porque esta congregación tiene una visión de reino, una visión de restauración.
Y es muy importante que usted también la tenga, porque es eso lo que los discípulos van a mamar. Si usted no tiene visión de restauración, de sanidad, ¿qué espera que sus discípulos desarrollen? ¿Qué visión van a poder tener ellos, ¿no? Los grupos ciertamente discipulados nos van a ayudar en el aprendizaje de nuevas actitudes, ¿no? Valores, de muchas otras cosas. Esta PowerPoint va a quedar, si usted la desea, se la pide a las personas que están en el sonido. Muchas gracias a los que me están siguiendo. Vamos rapidito. Los discipulados nos proporcionan una norma, obtenemos la habilidad para juzgar correctamente nuestra condición, ¿no? Es como si muchas veces estamos tan involucrados, tan inmersos quizás en nuestro dolor, en nuestro problema, en nuestra frustración, que no podemos ver una salida. Y es allí en el grupo de discipulado donde de alguna manera el hablar, el exteriorizar esta situación, el confesar, nos ayuda a poder comenzar a ver objetivamente. Muchas veces es como si se nos pusiera un espejo y nos dice, mírate, ¿no? Esto es lo que está pasando en tu vida, porque a veces no podemos juzgar objetivamente, estamos tan afectados por una posible separación, un conflicto matrimonial, un hijo, un ser querido con problemas, con situaciones de nuestro pasado. Quizás el Señor nos está mostrando un tema de abuso que ha sucedido y que nos está afectando, y que este es el tiempo que el Señor nos muestra para ir tratando con este dolor de mi pasado y como que no tengo mucha claridad. Es allí en los grupos de discipulado donde podemos obtener esto, ¿no? Aprendemos sobre las relaciones, cómo confrontarlas, cómo amar. Ciertamente necesitamos aprender a amar bien. ¿Y en qué otro contexto? ¿Qué otro diseño si no es la iglesia de Cristo, donde podemos amar bien y aprender a amar? Los discipulados nos pueden rescatar, pueden abrir nuestros ojos a la verdad de nuestras vidas, de nuestra situación. También pueden compensar los efectos negativos, ¿no? Los grupos donde hemos estado y hemos experimentado quizás algún tipo de conflicto y que realmente nos han afectado negativamente, y venimos quizás algunos de los que están aquí de contextos familiares, laborales, académicos, donde somos burlados, atacados, ¿verdad? Y venimos al cuerpo de Cristo quizás estando en reacción a los grupos, ¿no? Quizás atajándonos a ver qué me va a decir. Y en el grupo de discipulados donde yo puedo ser libre de ser quien soy, ¿no? Y ser el contexto donde puedo ser sanado quizás de esas otras experiencias negativas de los otros grupos en los que tengo que participar indefectiblemente, porque somos partes de diferentes grupos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Algunos de los otros beneficios de los discipulados realmente es un entrenamiento, como digo aquí, en el cual se pretende enseñar y practicar los fundamentos, ¿no? Que es la oración, la lectura, ¿no? La memorización de versículos de la palabra, es decir, las disciplinas espirituales. ¿Dónde somos entrenados sino en los grupos de discipulados? Es un proceso en el cual nos convertimos en esos cristianos. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra cristiano? ¿Qué significa la palabra cristiano? A ver, levante la mano. Significa pequeños cristos, ¿no? Pequeños cristos. Eso significa originalmente la etimología de la palabra cristiano, ¿no? Es el proceso donde nos convertimos en pequeños cristos, se da en el contexto del discipulado, ¿no? Allí dice Cristo. Bueno,
Póngase de pie, por favor. Por favor, póngase de pie. Está muy cómodo allí con el aire, que está excelente. Cómo ha cambiado esta casa. Cuando vine la última vez había un árbol allá atrás, bien frondoso. Ahora ahí ha cambiado. Bien, voy a hablar acerca de algunas de las pautas que nosotros hemos descubierto que funcionan en los discipulados, en los grupos pequeños. Ciertamente hemos probado algunas que no han funcionado y las hemos descartado, pero sí hemos probado estas, hemos usado estas que han servido. Así que nuevamente estas son algunas pautas, lineamientos que usted puede tomar para que su grupo discipulado sea efectivo. No voy a hablar mucho acerca de las dinámicas de grupo pequeño. Si usted desea, nosotros tenemos todo un material escrito en cuanto a las dinámicas, ¿no? Una de ellas, siendo la principal, la de oración escucha. La escuchar al Señor a favor de esa persona. Incluso tenemos todo un material que hemos traducido que se llama justamente Escuchando al Señor en la oración. No vamos a hablar acerca de las dinámicas, las estrategias de cómo llevar a cabo un grupo pequeño. Si usted desea, nosotros tenemos este material, envíenos un correíto a ministeriosrestauración@gmail.com. Si no, se lo pide aquí a algún integrante de la familia Ceballos, ellos les podrán dar el mail. Se los enviamos gratuitamente, ¿no? Queremos que usted pueda ser bendecido con diferentes dinámicas que son muy sanadoras en el contexto de los grupos pequeños. No me voy a adentrar a esas dinámicas, porque son muchas y uno tiene que ir probando, usando aquellas que usted piensa que él se siente cómodo, que le gustan, pero que son muy efectivas, ¿no? Puedes tomar asiento ahora, por favor. Quería que se pararan un ratito porque estaba muy cómodo. Bien, ya termino en un ratito para luego tener un break y dejarle el espacio a mi esposa para la segunda parte del taller. Madurez del discipulador. Gálatas 6:1-2. Lo acabo de leer recién. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre. Una de las pautas para poder estar discipulando a otro, forjando la vida de Cristo en otro, va a requerir de cierta madurez espiritual. Pablo no está hablando acerca de ser superiores, de ser mejores, sino está hablando acerca de madurez espiritual. Porque lamentablemente no podemos dar lo que no poseemos. Yo me gustaría darle plata ahora a Nata, pero mire, no tengo un centavo. Por más que yo quiera, ni débito tengo, el WhatsApp, el Mercado Pago, el código QR, ¿no? No puedo dar al otro lo que yo no tengo. Si quiero impartir la vida de Cristo, ¿sabe qué? No la puedo fabricar. No podemos fabricar la vida de Cristo. O tenemos la vida de Cristo, o Cristo es real en nuestra vida, o si no, es religión. Vamos a impartir lo que tenemos. Esto es una ley universal, espiritual. Por eso es muy importante este punto. A mayor cercanía, mayor intimidad, mayor vida nosotros podamos estar experimentando, tanto más vamos a tener eso. ¿Para qué? Para dar. Y si no la tengo, no la puedo dar. Por eso, mis amados, por eso lo puse como punto número 1. ¿Qué estamos cultivando? ¿Una religión evangélica para transmitir más religión evangélica? ¿O estamos cultivando la vida de Cristo para poder impartir esa vida de Cristo? Por eso es importante que
los que estén discipulando sean personas con cierta madurez espiritual. No importa si hace 2 años o 20 años que se congrega. Nuestra trayectoria en la iglesia evangélica no necesariamente es un indicio de nuestra madurez espiritual, ¿sabe? No se confunda. Yo soy de cuna cristiana. Muy bien, gloria a Dios. No significa que esa persona necesariamente sea madura en Cristo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que nosotros que desarrollar? Madurez en Cristo para poder impartir eso. Número 2, primeramente, ¿cómo tiene que estar nuestro corazón? Dispuesto a ser forjado a la imagen de Cristo. Porque si nuestro corazón como discipuladores, mentores, impartidores de esto, no está dispuesto, sensible, moldeable, dócil a la vida de Cristo, al Espíritu, muy difícilmente vaya a haber una transformación en nosotros. Así que, primero, antes de requerir o pretender que las personas en el grupo discipulado al cual me ha sido asignado pueda tener este corazón dispuesto a ser forjado al carácter de Cristo, mi corazón tiene que ser forjado al carácter de Cristo. ¿Cuánta sensibilidad hay en mí? ¿Cuánta receptividad? ¿Cuánta humildad hay en mí? No, pero yo soy el discipulador. Yo tengo 15 discípulos. Cuidado, mis hermanos, ¿no? Porque al menos que nuestro corazón no esté dispuesto a ser forjado a la imagen de Cristo, es esto lo que vamos a transmitir nuevamente. Si no hay disposición a esta transformación, no habrá esa transformación, sino actividad religiosa, más de lo mismo, más de lo mismo. Número 3, una de las palabras que quizás aquí en Latinoamérica nos cueste, ¿verdad? Es el compromiso. Comprometidos a estar tan enamorados de Cristo y llegar a ser como Él. Esto es un proceso que yo digo es largo, arduo, doloroso y difícil, ¿no? No hay pare de sufrir en el discipulado, ¿no? No crea eso, pare de sufrir, sino entrega tus sufrimientos al Señor, ¿no? Es un proceso largo, no sucede en un par de semanas o un par de meses. Es un proceso arduo, ¿no? Donde voy a tener que realmente labrar, el Espíritu va a tener que labrar la tierra del corazón de esa persona. Doloroso, porque no es fácil ser confrontado. No es fácil que te diga, ¿sabes qué? ¿Qué carácter podrido tenés? Y lo tenemos que decir. No es fácil escuchar estas palabras. Es doloroso enfrentarse con la realidad de la vida de uno y decir, wow, han pasado 10 años y estoy en lo mismo. Incluso 10 años y he ido para atrás, he retrocedido. Por eso ese espejo, ¿no?, del Espíritu que nos miramos objetivamente, wow, no necesito. ¿Qué hace un espejo cuando uno se mira? Uy, estoy despeinado. Mira las cosas que, ¿no? Bueno, eso sucede en los grupos discipulados. Nos comparamos no con el discipulador, sino con nuestro estándar, con Cristo. Él es a quien tenemos que imitar, no al discipulador. Y difícil, ¿no? No imposible, ciertamente. No quiero que usted se vaya diciendo, uy, ¿quién puede llegar? No, el Señor lo pudo hacer. Está sujeto a un montón de variables, incluso mientras a él lo estaban llevando, uno de los 3 que estaba más cercano, porque tenía 12 y luego tenía 3, lo negó no 1 ni 2, sino que 3 veces, ¿no? Así que imagínense lo difícil que es también para uno, no solamente para las personas que están
atravesando este proceso. Me encantó esta palabra. Dice, y Él dio a algunos el ser ¿qué? El ministerio quíntuple, ¿se acuerda de tanto que hablamos? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los diferentes dones del cuerpo de Cristo. ¿Dónde descubrimos estos dones? Ya va a hablar un poquito mi esposa acerca de esto. En los grupos discipulados. ¿Cómo sé que yo tengo estos talentos para dar? ¿A fin de qué? De capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que nosotros pretendemos, queremos y estamos invirtiendo en los discipulados. Este es el contexto donde las personas llegan a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños, dice Pablo, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por el viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor, ¿no? Hablando la verdad en amor. Aquí hay otra versión más moderna, NTV, el proceso de alcanzar la plena y completa medida y madurez en Cristo. Hablando la verdad con amor y crecer en sentido. Digo esto porque tenemos que hablar la verdad, ¿no? Y cito este pasaje de Pablo justamente para tratar este tema que sigue, que es la confrontación. Yo sé que como cultura latina no nos gusta ser confrontados, ¿no? Yo he trabajado 20 años en círculos académicos donde, si bien es algo que puede presentar algo de incomodidad al confrontar, pero es necesario que podamos confrontar. La confrontación es el mantener una actitud de oposición ante un problema, situación difícil u obligación sin eludirlos, asumiendo el esfuerzo que suponen y luchando y actuando de acuerdo con sus exigencias. Esto lo busqué, pero digo, ¿qué significa esto? Confrontación, ¿no? Vivimos en una cultura que trata de evitar, sobre todo, estoy hablando de confrontaciones con respecto a la familia. Yo crecí en un ambiente donde no nos confrontábamos, donde había situaciones desajustadas, desequilibradas, desalineadas, y nadie hablaba nada, nadie decía nada, como que nos conformábamos a eso. Y cuando quizás notábamos que había algo que estaba realmente fuera de lugar y lo queríamos hablar, lo que escuchábamos era: no levantes el avispero, quédate en el molde, no, déjalo pasar. Y venimos muchas veces con estas situaciones familiares donde hay un elefante en la sala, usted habrá escuchado, donde hay esta situación familiar donde no preferir no mirarlo, porque ojos que no ven, dice, corazón que no siente. Así que más vale eludir la situación. Y cuando crecemos en este tipo de culturas familiares o en estas idiosincrasias familiares donde preferimos no mirar, porque si estamos viendo algo y decimos, qué mal pensado que sos de esa persona. Y esto ciertamente cuando venimos a la iglesia lo trasladamos, ¿no?
trasladamos estas dinámicas familiares a las dinámicas eclesiales, ¿no? Y decir, bueno, no, ¿cómo voy a pensar eso del hermano? Uy, qué mal pensado que soy. No, estoy viendo la paja en el ojo de mi hermano y no estoy viendo la viga que hay en mi ojo, ¿no? Y muchas veces vemos en situaciones eclesiales, y nos toca verlo a nosotros porque somos de afuera y venimos, ¿no? Caemos como paracaidistas quizás y vamos a casas pastorales donde nos invitan a almorzar, a cenar, qué sé yo, a iglesias donde vemos situaciones tan desequilibradas que nos preguntamos por qué ha pasado, cómo puede ser que nos hayamos acostumbrados a tantos desajustes y desequilibrios por falta de confrontación, ¿no? Por falta de confrontación. No nos gusta confrontar. Yo cuando hice el seminario y mi entrenamiento allá en Estados Unidos, recuerdo el director, cuando veía situaciones en mi vida, me llamaba, me sentaba, me decía, Mauricio, lo de Efesios 4, hablando la verdad en amor. Estoy viendo esto, ¿qué te parece a vos? Estoy viendo aquello. Y al principio yo me lo tomaba personalmente, no tanto él porque él viajaba mucho, sino la esposa del director, que estaba todo el tiempo allí en la oficina. Y decía, ella no me quiere, tiene algo en contra mí, ¿no? Y a veces lo tomamos como algo personal, ¿por qué me está diciendo esto? No le caigo bien, ¿no? Por favor, no tome estas situaciones como cuestiones personales, ¿no? Las personas, los discípulos que están en ese discipulado no son discípulos suyos, son discípulos de Cristo. Y si alguien lo mira con recelo, con desconfianza, si alguien transfiere algún tipo de situación negativa a usted, no lo tome personalmente. Porque quizás usted lo quiera a esa persona confrontar y esa persona reacciona y usted se convierte en el papá malo o en la mamá mala. Porque tenemos traumas, heridas con el tema de la autoridad y como discipuladores vamos a representar esa autoridad. Y cuando la comencemos a ejercer en amor, a confrontar en amor, las personas van a reaccionar. Por eso Pablo habla de hablar la verdad en amor. Y a mí no me gustaba que me confrontara, porque era un poquito orgulloso. Ahora soy, creo que un poquito menos, ¿verdad? Quería que todos pensaran bien de mí, ¿no? Y yo pensaba, hoy si está diciendo eso, no piensa, no tiene un buen concepto mío. Y a través de la confrontación, el carácter de Cristo, que es la humildad, se comienza a conformarse en nosotros. Es muy importante, mis amados, que confrontemos, que los grupos discipulados no sean pum para arriba, que sean, ¿no? Está bien mentorear, animar, pero también tenemos que corregir y tenemos que confrontar. Y como latinos no estamos acostumbrados a ser confrontados, ¿no? Y lo tenemos que hacer, ¿no? Situaciones difíciles, engorrosas, complicadas, pero si amamos realmente a nuestro hermano, no podemos darnos el lujo de hacer la vista gorda. De aquí hay situaciones de que, bueno, miramos para otro lado, ya el Señor le va a traer convicción. Sí, pero quizás sea un punto ciego, que eso, una situación en la vida de ese hermano donde él o ella no lo está viendo y nosotros sí lo estamos viendo. Y es nuestra responsabilidad, si amamos a ese hermano, de hablar la verdad en amor y hacerle ver esa situación. Porque si no es desprecio, ¿no? Es desprecio. Si una persona ciega está cruzando la calle, ¿verdad? Y vemos que viene una Scania a 120 kilómetros por hora, ¿qué hacemos? No, yo voy a orar para que el Señor le dé entendimiento y pueda cruzar.
¿Qué voy a hacer yo? En lo posible voy a tratar de que esa persona cruce rápido, tomarlo de la mano y cruzarlo, ¿o no? ¿Qué, no haría eso usted? Si no, sería desprecio por eso. Si vos sabés que hay una situación en la vida de ese hermano, esa hermana, donde viene una Scania que se lo va a llevar puesto. Situaciones muy complicadas que nos toca vivir y cada vez más. Y si decimos, bueno, yo voy a orar por mi hermano para que le dé el Señor discernimiento. El Señor quiere que vos le ayudes y que tú le corrijas. Para eso nos has puesto. Y esto es un tema candente que nos gustaría pasar por alto. Ni pasemos a otra, ¿no? Pero esto es muy importante. La confrontación, ¿no? Tener un espíritu manso donde pueda ser forjada la humildad en nosotros, ¿no? En las personas que están en ese grupo. Hablar la verdad tiene que ser amorosa, tiene que ser amorosa. No estamos en una fábrica donde tu jefe te puede mandotear y te puede dar una orden, ¿no? Ladrar una orden. No, estamos en un contexto amoroso, donde la vida de Cristo está siendo impartido, ¿no? Así que es muy importante que cada palabra sea revestida de amor, ¿no? Hablar la verdad en amor, que sea correctiva, ciertamente con el motivo de edificar. Por favor, no corregimos para avergonzar, no corregimos para que darle un palo, esta persona se merece. Si tenemos algo personal con ella, preferimos no tratar este tema, ¿no? Quizás no nosotros, quizás lo tenga que escalar al pastorado inmediato en autoridad. El motivo siempre tiene que ser edificar, tiene que ser restaurador. ¿Para qué confrontar? Para restaurar. Tiene que ser de carácter redentor, porque si no, la confrontación y la corrección no tiene sentido. Quizás venimos de trasfondo donde ha habido corrección, pero con motivos punitorios, ¿no? Castigador. Qué mal que lo hiciste, ¿no? Eso no tiene sentido. Cada vez que el Señor confrontaba a alguien, era con amor para corregirlo, para edificarlo. Ciertamente nos vamos a tener que tomar de la mano del Señor, respirar profundo, llenarnos de su Espíritu Santo, de valor y valía, y pedirle esa firmeza que necesitamos para confrontar situaciones que merecen decisiones que las personas tengan que tomar. Cuidado, no las tome usted. No las tome usted, las tiene que tomar esa persona. Pero tenemos que ser firmes, porque el amor de Dios, si bien es tierno, pero también el amor de Dios es duro y es firme. Amén. Y muchas veces quizás lo que hemos visto en grupos discipulados, si bien necesitamos ser amados, nutridos con el amor inagotable, pero también necesitamos que se nos diga la verdad en amor, en firmeza, con corrección, ¿no? Vas a tener que tomar ¿qué decisión vas a tomar? ¿Cuándo la vas a tomar? ¿Cómo la vas a tomar? Usted sabe que en el Ministerio de Restauración trabajamos con grupos de personas que tienen problemas de adicciones, sobre todo sexuales, relacionales, y hay personas que tienen que tomar decisiones y tenemos que confrontarlas. Yo digo, ponerles el cuchillo en la panza. Está bueno esto, ¿no? Porque las personas se han acostumbrado mucho tiempo a este tipo de dinámicas en sus vidas y la han sacado barata hasta cierto punto, pero vemos que viene el camión y que al menos que ellos no tomen una decisión van a ser destruidos, matrimonios, familias, y tenemos que ser firmes, ¿no? Recuerdo una de las más, como anécdota, un hombre tenía relaciones sexuales anónimas con personas en la calle y su esposa no sabía nada. Y él venía y confesaba. Confieso. Y lo tuve que confrontar. Tu esposa
¿Cuándo le vas a decir? No, le voy a decir en estos días. Ok. Para la semana que viene, cuando vos vengas, le tienes que haber dicho a ella que vos estás teniendo relaciones con gente en la calle. La estás exponiendo a ella, no solamente a un sinnúmero de enfermedades venéreas, sino a toda una inmundicia espiritual que vos estás transmitiendo, recibiendo de otro y transmitiéndosela a ella, la estás contaminando. Tu familia, lecho sin mancilla. En fin. Y yo le dije, mira, la semana que, si vos venís, si querés ser serio, porque ¿sabe qué? Vamos a encontrar gente honesta, no necesariamente seria. Y que la honestidad no basta. Se necesita seriedad, determinación. Yo le dije, mira, la semana que viene, si vos venís, me tenés que decir que le has dicho a tu esposa que estás teniendo relaciones sexuales con extraños en la calle, en los parques, qué sé yo. Y si vos venís y nos contás esto, yo tengo tu teléfono el otro día, yo le voy a llamar a ella y le voy a preguntar, ¿te confesó tu esposo tal o cual cosa? Y lo tuve que hacer, pero él primero tuve que tomar la decisión, ¿no? Porque quería cerciorarme de que la vida de ella y la de su familia no estuviera en peligro, y él la estaba poniendo en peligro, ¿no? Y fue una situación extrema, yo sé que es extrema, ¿verdad? Pero a veces tenemos que tomar estas decisiones que son, ellos las tienen que tomar, pero nosotros tenemos que ser firmes. Yo le dije, mira, yo te aclaro, si vos le confesás a ella, al otro día que vos vengas y me digas esto, yo le voy a hablar a ella para asegurarme que vos le has dicho. ¿Y qué le has dicho? ¿Qué le has confesado? ¿No? Merecen determinación, ¿no? La madurez en Cristo va a necesitar muchas decisiones y determinaciones que hagamos en pos de esa madurez y en pos. Sí, levanta la mano, mi amada. Vas a hacer lo que... Exactamente, exactamente. Esta persona pensaba que confesándolo al grupo pequeño ya estaba bien, ya se sentía un poquito mejor, ¿no? Porque venía compungida y bueno, ok, vamos a mostrar los frutos del arrepentimiento. El arrepentimiento no solo se manifiesta en lágrimas, sino en decisiones, en determinaciones, ¿verdad? Rendición de cuentas, ¿no? Chequear que se estén tomando las decisiones necesarias para avanzar. Esto es importante. A ver, ¿qué te está diciendo el Señor? ¿Qué situación en tu vida? Yo les hago hacer una lista, me gusta la lista. Agarrar una hoja, dividirla en 2 columnas. ¿Qué situación específica hay en tu vida que querés cambiar? ¿Querés que Dios obre? Bien, en la segunda columna, ¿qué es lo que vos tenés que hacer? Decisiones. Bueno, tengo que ponerle un filtro de páginas pornográficas a mi celular, a mi computador. Ok, bueno, anótalo allí. La semana que viene te voy a preguntar, ¿le pusiste el filtro? Yo no te lo voy a instalar. Esto lo tenés que hacer vos, ¿no? Esto tiene que salir de tu iniciativa. Voy a sacarme del Facebook o borrar Instagram, lo que fuese, por un tiempo. A ver, rendición de cuenta. Chequear esto es muy importante, ¿no? Bueno, digo esto sobre todo los varones porque, bueno, yo trabajo ciertamente en los grupos con varones que necesitamos hierro con hierro se aguce, ¿no? Y tenemos que practicar todas estas disciplinas. Vaya poniéndose de pie, por favor, estamos terminando. Amados, hay un costo de ser discípulo. Dice aquí el Señor, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, ¿qué tiene que hacer?
abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Abandonar, despojarnos de todo lo que somos, lo que creemos, lo que tenemos. ¿Para qué? Para invertir en lo nuevo, invertir en Él, tomar nuestra cruz y seguirlo. Luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, dice el Señor. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y llevamos las cargas unos con los otros en el contexto discipulado. Amén. Padre, te damos gracias por la posibilidad de vivir tu vida e impartirla en los grupos de discipulado, Señor. ¿Cuánto necesitamos como cuerpo de Cristo ser refinados, ser sanados y ser restaurados y ser conformados a tu imagen, oh Dios, en el contexto del cuerpo de Cristo, en el contexto de los discipulados? Señor, ciertamente queremos dejar de jugar a la iglesia y queremos convertirnos, queremos ser la iglesia de Cristo. Ayúdanos, principalmente a nosotros en esta hora, a poder vivir todo esto personalmente en nuestras vidas, en nuestros matrimonios y en nuestras familias, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo porque solos no lo podemos hacer. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a tomar un break, al final vamos a orar y vamos a ministrar, pero veo algunos que están entrando en un descanso, pero no es el descanso que el Señor nos promete, así que venga a tomar una tacita de café, por favor.